Paloma Blanca de la Paz, 20 versículos sobre la oración que cambian tu vida. El silencio de la noche habló. El libro se había abierto sobre la mesa de madera oscura, con las páginas amarillentas por el tiempo, como si hubieran esperado décadas por este momento. Elías lo había encontrado entre las pertenencias de su abuelo, un hombre de manos callosas y fe tranquila, que había muerto murmurando salmos en la cama de un hospital público. No era un libro cualquiera, en la gastada cubierta de cuero estaba grabado, con letras descoloridas, un título que sonaba más a promesa que a índice, 20 versos que abren puertas donde no hay llaves. Elías no era un hombre de oración. Desde que su esposa se fue, llevándose consigo las risas de sus hijas y el olor a pan caliente los domingos por la mañana, se había convencido de que Dios, si existía, era un reloj que avisaba a los demás. Pero esa noche, con la lluvia golpeando los cristales de las ventanas y el viento aullando como un perro callejero, algo en el libro lo llamó. Quizás fue la soledad. Quizás fue el verso resaltado en rojo, como si una mano invisible lo hubiera rodeado. Llámame y te responderé, te diré cosas grandes y ocultas que no sabes. Jeremías 33, 3. Tocó las palabras con los dedos, como si fueran a arder. Y luego, sin saber por qué, susurró. Si estás ahí, muéstrame uno. Un relámpago atravesó el cielo en el mismo instante, iluminando la habitación con una luz blanca y fría. Y la Iche se estremeció, pero no fue el trueno lo que le hizo estremecerse. Ese fue el sonido que vino a continuación, un susurro de páginas al pasar por sí solas, como si dedos invisibles las hojearan con urgencia. El libro se detuvo en el versículo 17. La oración de los justos puede hacer mucho en sus efectos. Santiago 5 y 16. Elías sintió que el aire se volvía espeso, lleno de algo que no era solo humedad. Algo respiraba allí. No era miedo, era expectativa. Como si la propia habitación contuviera el aliento. Entonces, llegó la voz. No fue un trueno ni un eco. Fue un susurro tan cercano que sintió el calor del aliento en su oído. Parte. Elías tragó. Le temblaban las manos. Hacía años que no pedía nada. Ni siquiera cuando las facturas se acumulaban, ni siquiera cuando el médico decía, cáncer, con la frialdad de quien lee un menú. Pero ahora, con el libro palpitando entre sus dedos como un corazón, las palabras se derramaron sin permiso. Tráela de vuelta. Silencio. Luego, una risa. No fue cruel ni burlón. Era la risa de alguien que conoce un antiguo secreto, de alguien que ya vio el final de la historia antes del primer capítulo. Y luego, la voz de nuevo, más clara, como hablando a través de la lluvia. Así no es como funciona, hijo. Pero te daré una opción. El libro se abrió con otro verso, este escrito a mano en los márgenes, con una letra que Elías reconoció de inmediato, era la letra de su abuelo. La oración no cambia a Dios. Cambia quien ora. Y, a veces, cambia el mundo. Elías no entendió. No hasta que la puerta del dormitorio se abrió por sí sola, revelando no la oscuridad del pasillo, sino un camino de tierra, iluminado por una luna que no era la de esa noche. Era más grande, más cerca, como en los sueños de la infancia. Y al final del camino, una silueta familiar se volvió hacia él con los brazos extendidos. Pero no era su esposa. Era el mismo, un Elías más joven, con los ojos todavía llenos de una esperanza que hacía tiempo que se había desvanecido. Y a su lado, sus hijas, pequeñas, riendo, como si el tiempo nunca se las hubiera llevado. La voz susurró por última vez. Elige, Elías. Empieza de nuevo, o recuerda cómo amas. Y el libro, en sus manos, ardía. No con fuego, sino con una luz que hería los ojos y calentaba el alma. Sabía que cuando cerrara esas páginas, se abriría una puerta, hacia adelante o hacia atrás, hacia lo que era o lo que aún podría ser. Elías respiró hondo. Y él eligió. El libro se cerró con un suspiro, como si las páginas, al encontrarse, sellaran no solo una historia, sino un pacto. La luz que ardía entre sus dedos no se apagó, se diluyó, recorriendo sus brazos como pintura dorada, envolviéndolo en una calidez que no ardía, pero lo reconocí. Cada línea de su piel, cada cicatriz invisible del tiempo parecía ser leída por esa luminosidad, como si algo, o alguien, finalmente estuviera descifrando lo que él mismo nunca había sabido nombrar. El camino de tierra brilló.
Los bordes de la realidad se deshilacharon como tela vieja y, por un instante, Elías vio ambas posibilidades desplegarse ante él como dos páginas de un mismo libro abiertas al viento. A la izquierda, el pasado, la casita con olor a pan quemado los domingos por la mañana, las risas de las niñas corriendo por el patio, los brazos de Clara aún suaves de tanto abrazar los suyos. Todo estaba tan vivo que dolía, el tipo de dolor que no proviene de la pérdida, sino del conocimiento de que podría tocarlo nuevamente, si simplemente extendiera la mano. A la derecha, el nuevo comienzo, un horizonte vacío, pero no desolado. Un cielo despejado, sin pesadillas, sin la sombra de lo que pudo haber sido. Un Ilaiche más joven, sí, pero no el mismo. Un hombre que aún no conocía el peso de las elecciones, que todavía podía reír sin recordar el sabor amargo de las despedidas. Sus hijas también estarían allí, pero diferentes, niñas que nunca llorarían por las mismas razones, que nunca lo mirarían con esa mezcla de amor y desaprobación que solo los hijos conocen. Y entonces comprendió, no era una elección entre tener o perder. Era una elección entre saber o olvidar. Porque amar no se trataba solo de abrazar, también llevaba. Y ya había cargado tanto que su espalda estaba doblada por la costumbre. La silueta del joven Elías sonrió, como si lo supiera. Las niñas, pequeñas y traslúcidas como sueños del amanecer, lo saludaron con la mano. Clara o su memoria que extendió la mano, no para tirar de él, sino para mostrarle algo, entre sus dedos, un hilo de luz, igual al que ahora corría por las venas de Elías. Ya conoces el camino, pareció decir. No necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba continuar. Con una última mirada al pasado que ya no era suyo, Elías le dio la espalda. El camino detrás de él se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Frente a él, la tierra apisonada se extendía, pero ahora no conducía a ninguna parte, porque el lugar estaba aquí. La luna, todavía grande y soñadora, brillaba sobre un mundo que no era perfecto, pero era el suyo. El libro, ahora frío y silencioso, descansaba en sus manos. Lo abrió al azar y leyó la primera línea que sus ojos encontraron. El amor no se mide por lo que se gana, sino por lo que no te atreves a perder. Elías sonrió. No fue una sonrisa fácil ni libre de cicatrices. Era la sonrisa de alguien que finalmente había entendido que algunas puertas no necesitan abrirse para que entre la luz. Se metió el libro en el bolsillo, donde su peso era ligero, casi imperceptible. Y caminó. No hacia nada, sino dentro de todo. Porque, después de todo, elegir recordar cómo se ama no fue un final. Era solo el comienzo de saber por qué. El polvo se elevaba en lentas espirales a cada paso, como si la tierra misma respirara. Elías no tenía prisa. El viento, que antes parecía arrastrarlo, ahora solo jugaba con las hojas secas alrededor de sus pies, como niños que aún no saben lo que es perder. Se detuvo ante un muro bajo, cubierto de hiedra y musgo, donde el tiempo había tallado surcos que parecían letras de un idioma olvidado. Pasó los dedos por la piedra, sintiendo la humedad que nunca se secaba del todo, como si ese lugar contuviera viejas lágrimas. Al otro lado de la pared, una voz cantó. No era una melodía alegre ni triste, era algo entre un suspiro y un secreto. Elías no se sorprendió. Había aprendido, en los últimos meses, que el mundo no se limita a lo que ves, sino también a lo que te dejas ver. Se acercó sin hacer ruido, como si temiera romper el hechizo, y miró por una grieta entre las piedras. Allí estaba ella. Clara ya no era la misma. O tal vez lo era, solo que ahora podía verla sin el velo del anhelo que distorsionaba cada rasgo. Su cabello, que antes siempre estaba recogido a toda prisa, caía suelto sobre sus hombros y distraídamente las hacía girar alrededor de un dedo mientras regaba las flores que crecían en latas viejas, alineadas como soldados desobedientes. El jardín era pequeño pero testarudo, los girasoles se inclinaban hacia el sol de la tarde y la lavanda desprendía un olor que parecía provenir del propio recuerdo de Elías. Podría haber hablado. Podría haberla llamado por su nombre, como había hecho tantas veces en sueños en los que ella nunca respondía. Pero no lo hizo. En cambio, observó la forma en que la luz se filtraba entre las hojas y pintaba manchas doradas en su rostro, como si el mundo entero estuviera conspirando para recordarle que algunas cosas, pocas, es cierto, valían la pena verlas sin prisas. Clara dejó de cantar. Por un momento, Elías creyó sentirlo, que el peso de su mirada era tan tangible como el viento.
Pero ella simplemente apoyó la frente contra el mango de la regadera, cerró los ojos y respiró hondo, como si intentara mantener ese momento exacto dentro de ella, intacto. Cuando volvió a abrir los ojos, fue como si hubiera decidido algo. ¿Te vas a quedar ahí escondido toda la tarde o vas a entrar?, preguntó, sin darse la vuelta. Elías no se movió. No por miedo, no por vacilación, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no había nada que decir. Las palabras que antes lo habían asfixiado, disculpas, explicaciones, promesas, se habían disuelto en el aire, como azúcar en la lluvia. Creo que estoy dentro, respondió finalmente. Clara se dio vuelta. No hubo lágrimas ni sonrisas forzadas. Solo una mirada que, como el libro en el bolsillo de Ilaiche, llevaba el peso ligero de cosas que no necesitan ser nombradas para ser verdad. Entonces siéntate, dijo, señalando un banco de madera desgastado. A las flores no les importan los horarios. Elías obedeció. El banco crujió bajo su peso, como si él también tuviera algo que decir. Entre ellos, el jardín siguió creciendo, indiferente y generoso. Y sobre todo, la luna ya empezaba a deslizarse hacia el cielo, pálida y paciente, como si supiera que algunas historias no necesitan final, solo alguien dispuesto a escucharlas hasta el final. El silencio que cayó no fue vacío. Había en él el susurro de las hojas, el susurro de un pájaro nocturno entre las ramas de la higuera, el olor húmedo de la tierra recién regada. Clara cruzó las manos sobre el regazo, observando las líneas que el tiempo había dibujado en sus propias palmas, pequeñas trincheras de una vida que, como el jardín, insistía en florecer incluso donde no se esperaba. Elías respiró hondo. El aire llevaba el aroma de madreselva, dulce y un poco melancólico, como el recuerdo de algo que nunca había sucedido. Sacó el libro de su bolsillo y pasó los dedos por la cubierta desgastada, donde la tinta del título se había descolorido años atrás. No importó. Ambos sabían cuál era. Ella me leía esto, dijo, sin mirar a Clara. En las tardes en que la fiebre la dejaba demasiado débil para coser. Dijo que las palabras son como semillas, algunas tardan en brotar, otras nunca germinan, pero todas necesitan que alguien las plante. Clara no preguntó quién era. No fue necesario. En el jardín las cosas crecían sin explicación, y también la gente. En cambio, extendió la mano y tocó ligeramente la página abierta del libro. El papel, amarillento por el tiempo, parecía temblar bajo sus dedos. Mi madre decía que los libros son los únicos lugares donde podemos entrar y salir sin dejar huellas, murmuró. Pero creo que se equivocó. Siempre dejamos algo atrás. Incluso cuando no queremos. Ilaiche cerró el libro. El sonido era seco, definitivo, como una puerta que se cierra no para cerrar, sino para guardar. Por un momento, se miró las manos, grandes, ásperas, marcadas por años de trabajo que ya no lo definían. Luego, lentamente, extendió uno de ellos hacia Clara. No fue un gesto de despedida, ni de súplica. Fue solo eso, un gesto. Una invitación a sostener algo que, como las flores del jardín, no pedía permiso para existir. Ella dudó. No. Por miedo, sino porque algunos silencios son tan plenos que cualquier movimiento parece un incumplimiento de promesa. Pero el jardín no esperó. Las flores no se hicieron esperar. Y la luna, allá arriba, ya comenzaba a derramar su luz plateada sobre los caminos de piedra, como si supiera que algunas cosas solo se revelan cuando dejamos de lado la idea de elegir. Los dedos de Clara encontraron los de Elías. No era un agarre fuerte ni débil, era el peso justo de dos personas que, sin combinarse, habían aprendido a cargar solas lo que ahora podían compartir. El jardín seguía creciendo a su alrededor, indiferente y tierno, mientras la noche descendía como un velo tejido con hilos de luz y sombra. Y así, sin prisas y sin palabras, se quedaron. Porque algunas historias no necesitan final. Solo un lugar para ser contado. El viento traía el olor a tierra húmeda y a las últimas flores de lavanda que resistían el otoño. Clara sintió el calor de los dedos de Elías como un eco de algo que ya sabía, aunque nunca antes lo había tocado. No fue reconocimiento, sino más bien la certeza de que algunas cosas ya estaban escritas antes de que existieran. Sus pasos se movían al unísono, sin rumbo, como si el jardín los guiara por senderos que solo ellos podían ver. Las piedras bajo sus pies, desgastadas por el tiempo, parecían suspirar a cada paso,
como si guardaran recuerdos de otros que también habían caminado allí, también en silencio, también esperando algo que no podían nombrar. Elías se detuvo junto a un banco de madera, cubierto por una fina capa de musgo. No me senté. Se limitó a mirar a Clara y en esos ojos había una pregunta que no era necesario formular. Ella respondió con un leve asentimiento y luego él sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en una tela gastada. Lo desdobló con cuidado, revelando una llave antigua, hecha de hierro oscurecido, con detalles que el tiempo había suavizado, pero no borrado. Era de mi abuela, dijo rompiendo por primera vez el silencio, pero sin romperlo. Su voz era baja, como si temiera despertar a algo que dormía entre los árboles. Dijo que abrió una puerta que no se encontraba por ningún lado. Y solo se les apareció a aquellos que ya habían perdido algo. Clara extendió la mano, no para tomar la llave, sino para tocar nuevamente los dedos de Elías. La luna, ahora más alta, dibujaba sus sombras en el suelo, alargadas y entrelazadas como raíces. ¿Y tú?, preguntó, aunque sabía que no era una pregunta real. Era solo el sonido de dos personas reunidas en medio de un jardín que no pertenecía a nadie, y sin embargo, era de ellos. Elías no respondió. En lugar de eso, guardó la llave en el bolsillo del abrigo de Clara, como si supiera que ella ya había perdido suficientes cosas como para merecer encontrarlas. Y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, se sentaron en el banco, uno al lado del otro, mientras el jardín seguía respirando a su alrededor, indiferente y eterno. La noche se alargó, y con ella, la comprensión de que no es necesario abrir algunas puertas para saber qué hay del otro lado. A veces solo hace falta llevar la llave. A veces, simplemente quédate. Las sombras en el suelo, alargadas y entrelazadas como raíces, danzaban con el viento que venía del río. Clara observaba las líneas oscuras moverse sobre la tierra húmeda, como si el jardín escribiera una historia que solo ellos dos podían leer. El aire olía a tierra mojada y a algo más, tal vez el aroma de las flores nocturnas, o tal vez simplemente el aroma del tiempo que pasaba tranquilamente. ¿Y tú?, repitió, esta vez más tranquila, como si las palabras fueran solo para ella misma. No era una pregunta, en realidad no. Era el eco de algo que llevaba mucho tiempo atascado en mi garganta, una confesión disfrazada de curiosidad. Y Laiche no necesitó responder. Él ya había respondido con silencio, con el gesto de guardarse la llave en el bolsillo, como si supiera que algunas cosas no necesitaban palabras para entenderse. Clara cerró los dedos alrededor del frío metal, sintiendo tu peso. No era una llave cualquiera, era pesada, vieja y tenía tallas que parecían contar una historia. Ella no preguntó de dónde venía, como tampoco preguntó por qué Laiche lo llevaba consigo. Algunas cosas eran como el jardín, no pertenecían a nadie, y sin embargo, eran suyas. El banco de madera crujió levemente cuando Elías se sentó, sus hombros casi tocando los de ella. Sacó del bolsillo un paquete de cigarrillos arrugado, pero no encendió ninguno. Simplemente hizo girar uno entre sus dedos, observando la punta sin filtrar, como si estuviera considerando algo. Dejé de fumar hace 3 años, dijo finalmente. Pero todavía me gusta llevar uno. A veces, simplemente aguantar me recuerda que podemos dejar de lado algunas cosas. Clara sonrió, no porque le pareciera gracioso, sino porque lo entendía. Ella misma guardaba cosas así, un billete de tren arrugado en el fondo de su bolso, una pulsera de cuentas que se había roto hacía mucho tiempo, un libro que nunca había terminado de leer. Objetos que no servían más que para demostrar que había sobrevivido a esos momentos. ¿Crees que llevamos demasiadas cosas?, preguntó mirándose las manos. Y Laiche tardó un poco en responder. El jardín parecía haberse tragado el sonido de sus voces, dejando solo el susurro de las hojas y el ruido lejano de la ciudad. No creo que se trate de llevar, dijo finalmente. Creo que se trata de elegir lo que no podemos dejar atrás. Ella asintió porque sabía de qué estaba hablando. Había cosas que no se podían dejar pasar por mucho tiempo que pasara. Como el recuerdo de la última vez que vio a su madre, antes del accidente. Como la culpa por no decir lo que había que decir. Como la certeza de que, a veces, el silencio era la única respuesta posible. La luna salió entre las copas de los árboles, plateando los bordes de las hojas. Clara respiró hondo y sintió que el aire frío llenaba sus pulmones. No hubo prisa. No había ningún lugar a donde ir.
El jardín se los había tragado y, por alguna razón, no parecía una prisión, sino un refugio. ¿Crees que lo lograremos? Preguntó, tan bajo que casi no se escuchó ningún sonido. Elías no necesitó preguntar qué regalar. Él lo sabía. Se trataba de seguir adelante sin olvidar. Sobrevivir sin perderte. Sobrellevar la llave sin tener que abrir la puerta. Creo que ya lo estamos haciendo, respondió, y su voz era tan firme que Clara casi lo creyó. Permanecieron así durante mucho tiempo, mientras las sombras se extendían aún más, como si intentaran alcanzar algo más allá de ellos. El viento trajo olor a lluvia, y poco después las primeras gotas empezaron a caer, ligeras, casi vacilantes. Clara no se movió. Elías tampoco. Dejaron que el agua les mojara el pelo, la ropa, el banco de madera. Era como si el jardín llorara por ellos, o tal vez con ellos. Deberíamos irnos, murmuró Elías, finalmente. Pero ninguno de los dos se levantó. Porque algunas cosas no necesitaban un final. Algunas cosas fueron solo un comienzo disfrazado de descanso. Y allí, en ese jardín que no era de nadie y sin embargo era suyo, comprendieron que no necesitaban respuestas. Solo quédate. Todo lo que tenías que hacer era cargar la llave. Lo único que tenían que hacer era dejar que la noche los envolviera, como un manto que no era necesario quitarse.